¿no es cierto?, de esta encuesta. Gracias, Carlita. Tami. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tamara Pavlov, soy enfermera ya hace 14 años, egresada del USACH. Voy a ser mamá en unos meses más, así que me estoy preparando para eso. En mi formación tengo magíster en salud pública de hace algunos años. A partir de ahí me empecé a dedicar a la docencia, a la academia, que llevo unos 6 años dedicándome a la academia, y también me dedico a las terapias complementarias con flores de Bach también igual, como Carla, Reiki, naturopatía también, que estoy estudiando ahora. Así es que eso. Gracias, Tami. Felipe. ¿Estás muteado, Feli? Ahí sí. Saludos a todas y a todos los que están en su casa. Y nosotros también estamos desde nuestras casas compartiendo un espacio con ustedes. Bueno, igual que la chiquilla, yo soy enfermero, papá de 2 gatos, melómano, y me dedico a la docencia ya hace un rato. Fui enfermero clínico en unidad de cuidado intensivo. eh, por, por mi cambio de rubro a la docencia, me estoy dedicando solamente a la docencia y principalmente a la investigación. Y, y feliz de estar participando en esta instancia y de poder estar construyendo este nuevo espacio de conversación y de crecimiento también para el observatorio. Muchas gracias, Felipe. Me presento yo. Mi nombre es Claudio Aránguiz. Soy padre de una hija de 6 años, Emilia, que está por ahí atrás en la pieza. Enfermero, hace 10 años voy a cumplir de egresado, casi los mismos de docencia. Empecé con la docencia como cuando llevaba 6 meses de egresado. En ese momento había mucha falta de supervisor de campo clínico. Y comencé en UTLA en ese tiempo y a formarme en educación también en esa área. Me formé como enfermero en UCI adulto, ¿ya? Y ya llevo 4 años aproximadamente dedicado 100% en la docencia, también buscando otro rubro, que es algo que nos caracteriza a todos, ¿cierto? Y quizás muy probablemente arrancando un poco de, de las causas que traen como consecuencia lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Qué pasa en estas instituciones sociosanitarias que nos agredimos tanto, ¿cierto? Y que tienen un escenario que es tan hostil para poder desarrollar la labor para la cual nos hemos formado. A modo de introducción, les voy a contar un poco cómo nace en este proyecto. ¿Ya? Nosotros con Tamara, con Carla, con Felipe, con Alejandra González, que también pertenece al observatorio, con Catherine Araya, nos unimos hace pocos meses a trabajar como grupo, primero como una comisión que pretendía impulsar esto curricularmente en enfermería y en TENS, en la Universidad de las Américas. Y luego, ahora, como observatorio con un proyecto más grande, porque nos dimos cuenta que podíamos realizar más de lo que estábamos realizando. Yo tengo una pequeña presentación para explicar un poco esto, cómo nace esto. Denme un segundo. ¿Se ve ahí el PPT, chicos? Sí. Perfecto. A ver, el año 2018, luego de
de tomar la decisión de que para mi vida, ¿cierto? Y para mi familia, debía dejar de hacer turnos clínicos y dedicarme a algo que fuese más compatible con mi calidad de vida y con mi familia. A propósito que había sido papá hace poco, decidí tomar el camino de dedicarme a la docencia en un 100%, ¿ya? Partí supervisando práctica clínica en atención primaria de salud en un SECOF de Huechuraba. Y llegaban muchos estudiantes de enfermería de tercero y cuarto año que pasaban previamente por su periodo intrahospitalario, ¿ya? Sobre todo de tercer año, de tercer año. Y en estos estudiantes yo escuchaba relatos entre ellos, ¿cierto? Y también relatos que me contaban a mí de cómo eran maltratados por colegas de la institución académica y de la institución sanitaria, ¿ya? Y ahí empecé a crear como una hipótesis que era de que el profesional, hablando de burnout, ¿cierto? El profesional no se quemaba siendo profesional, sino que se partía quemando siendo estudiante, ¿sí? Y dije, bueno, estudiémoslo. No habían estudios en Chile de burnout en estudiantes de enfermería, habían algunos afuera y que al menos afuera se confirmaba esta hipótesis, ¿ya? Y cuando estudié este burnout, que fue un estudio que lo hice estando en campo clínico, totalmente autogestionado y que fue aplicado en todos los campus de enfermería, en tercer año de enfermería, y viajamos con la tesista, viajamos a Viña y viajamos a Conce a aplicarlo, un universo bastante rico en cuanto a la representatividad. Además, aplicamos en una encuesta de bienestar psicológico y de mindfulness, ¿ya? Y en la revisión bibliográfica yo me encontré con esta palabra mindfulness, que en ese momento cuando yo expusimos este estudio con Andrea Allende, que era la tesista, en el ampliado de enfermería, nadie conocía este término. Hoy en día, afortunadamente, sobre todo con la pandemia, es mucho más conocido, y me di cuenta en la revisión bibliográfica que el mindfulness, ¿sí?, era un muy buen protector ante el burnout, tanto académico como el burnout profesional. Y empecé a investigar, en el estudio que aplicamos también coincidió con esto, por ejemplo, en el campus de Viña del Mar, eran donde los estudiantes tenían menos riesgo de burnout y eran los que tenían más alto el mindfulness, ¿sí? Y se sacaron varias conclusiones en este estudio interno que fue bastante significativo para mí porque entendí hacia dónde había que ir, ¿ya? Para poder revertir todos estos problemas de salud mental y que no solamente nos impactan a nosotros, sino que también terminan impactando en el usuario, ¿ya? Solo para comentar un poco de evidencia, este es un estudio que a mí me marcó, ¿sí? Y a nosotros nos cuesta creer como enfermeros en lo no tangible, yo buscaba información y decía, pero ¿cómo evidencio, cómo hago que me crean mis colegas cuando empiezo a hablar de esto? Y encontré este estudio que para mí es maravilloso, y que lo hizo la doctora Hossel, una doctora de Harvard, y que hizo un estudio con resonancia magnética, ¿ya? Y estudió a dos poblaciones. Una población que meditaba constantemente, que son los puntitos en azul, y otra población control que no meditaba. Y este estudio comparativo, ¿cierto?, mostró que había un mayor desarrollo cortical en las áreas insular y prefrontal en la población que meditaba, ¿ya? Solamente ahí como un tema. ¿Cómo siguió esto? El año 2020, a pleno inicio de la pandemia, le pedí a Alejandra González, colega UTLA, también compañera de USACH, que me acompañara en una travesía. Estábamos hablando por ahí, marzo, abril, mayo del 2020, inicio de la pandemia,
Y como académicos estábamos en la casa, ya viendo cómo empezaban a verse sobrepasados y a solicitar en personal en todas las UPC, ¿cierto? Y en todas las urgencias. Y yo dije, pucha, tengo que hacer algo, ¿ya? Y decidí enlistarme ahí para el Hospital Metropolitano que se estaba reabriendo con camas UCI y que estaba recibiendo gente recién egresada para recibir a pacientes COVID en la UCI, ¿ya? Hablé en la mañana con la coordinadora del hospital y ese mismo día en la tarde estaba en el Hospital Metropolitano con un grupo como de 4 enfermeros más, todos recién egresados. Habían 2 recién egresados chilenos y otros 2 enfermeros de Venezuela eh, que no tenían experiencia en cuidado intensivo. Y tuvimos que recibir el primer paciente UCI de esa segunda UCI que se abría. Y aparte de poder colaborar con ellos, en capacitarlos desde el punto de vista clínico, con Alejandra hicimos una clase, ahí ella se ve a Alejandra ahí haciendo una clase sobre humanización del cuidado, ¿ya? Porque dijimos, bueno, aquí el hecho de que estemos en una pandemia, ¿cierto? Y que nos estemos viendo colapsados, ¿cierto? Y sobresaturados de muchas formas, no puede ser una justificación para no entregar un cuidado humanizado, ¿cierto? O al menos hacer todo lo posible para ello. Así que ahí participamos con el Hospital Metropolitano en esto y así siguió nuestro trabajo hasta que este año, en una capacitación que hice a principios de semestre sobre espiritualidad en enfermería, que en algún momento yo creo que lo vamos a conversar en estos webinars, ofrecí, ¿cierto?, quien quisiera integrarse a una comisión en donde yo quería trabajar el desarrollo de esto en lo curricular, que tenía por objetivo volver a conectarnos, ¿cierto?, con lo esencial, ¿ya? A propósito que hoy en día la tecnologización, ¿cierto?, y la transformación digital ha hecho, ¿cierto?, que como sociedad vayamos perdiendo cualidades humanas, ¿ya? Y de esto se trata en este concepto de la humanización, ¿sí? Que parece un poco paradójico, ¿cierto? Es como, ¿cómo vamos a humanizar humanos? ¿Sí? Ojalá no tuviésemos que hablar de esto, ¿ya? Pero lamentablemente hemos ido perdiendo cualidades humanas, entre ellas la empatía, entre ellas, por sobre todo, la compasión. Y yo creo que en la compasión está el talón de Aquiles, ¿sí? No solamente de la disciplina de enfermería, sino que de todas las disciplinas, ¿sí? Y no solamente de las disciplinas, sino que de toda la sociedad, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento con el observatorio? Estamos haciendo un trabajo curricular en TENS bastante lindo en cuanto a la inserción de la humanización del cuidado en el currículum, ¿ya? Hace 2 años que yo ya vengo trabajando con la directora de escuela de TENS, Beatriz Arteaga. Ella es magíster en humanización del cuidado en la Universidad de Barcelona y ella decidió ya hace un par de años darle este sello a la carrera de TENS, y créanme que el impacto que ha tenido en los estudiantes y que también me han ido apoyando los integrantes del observatorio ha sido muy enriquecedor, y he ido confirmando que esto es lo que debemos recuperar, ¿ya? Aquí arriba hay una fotito que aparece una alumna. Estos son alumnos de primer año de TENS, primer semestre. Esto fue este semestre que pasó. La alumna que está acá le está haciendo aquí en un taller una terapia de meditación a sus compañeros, ¿ya? Entonces ellos están aprendiendo desde el primer semestre la importancia de no solamente cuidar al otro, ¿sí? Sino que me debo cuidar primero para ello a mí mismo, ¿cierto? Y también a mi compañero, ¿ya?
Y eso, así como en modo muy resumen, del cómo nace esta gesta, hacia dónde vamos. Creemos que podemos lograr muchas más cosas, sobre todo ahora con el convenio, con la alianza que tenemos con la Dirección Municipal de Huechuraba, y necesitamos transmitir esto desde ya, ¿sí? Y es el objetivo de estos conversatorios. Vamos a hacer que esto sea lo más relajado posible. Vamos a autoobservarnos, y aquí quiero dejar como bien en claro cuál va a ser el contexto de la conversación. Y esto yo se los dije a los patrocinadores. Yo les dije, aquí nosotros vamos a hablar sin vendar los ojos, ¿sí? Asumiendo propias responsabilidades, ¿ya? Eh, pero a la vez, ¿cierto? Siendo también empáticos y compasivos con nosotros mismos en los errores que hemos cometido, en como disciplina, en como instituciones, en como profesionales, ¿ya? Creo que eso es súper importante, y que creo que eh, eso se pierde mucho o se ha perdido, y la evidencia está en las redes sociales, y pasó con el último caso, ¿cierto? El caso más bullado que hemos tenido en la disciplina de enfermería, donde vimos cómo también se agredía al agresor, ¿sí? Y la compasión trata de lo siguiente, de que nosotros como profesionales, ¿cierto? Nosotros no tenemos el rol de juzgar. Un victimario debe pagar, ¿cierto? Sus delitos conforme a la ley y conforme la sociedad lo haya estimado, ¿cierto? Pero nosotros no podemos tampoco transformarnos en victimarios, ¿ya? Y un victimario tampoco, independiente del delito que haya cometido, no deja de ser, ¿ya? Y estas son cosas que nosotros hemos querido también en poner sobre la mesa, y desde ahí partir, ¿cierto? Siendo compasivos con nosotros, siendo compasivos con todos, porque esa es la única forma que podamos construir algo que sea saludable. Ahora los voy a dejar con Felipe, quien nos va a hablar un tema que es bien interesante, y que puede que también sea una de las aristas que después vamos a discutir, y que pueda en explicar quizás por qué hay violencia entre los profesionales de la salud, porque esto es en todas direcciones, ¿sí? Últimamente se ve más en enfermería, pero pasa en todas las disciplinas, ¿cierto? Pasa de enfermeros, de docentes hacia estudiantes, pasa de estudiantes también hacia docentes, hacia enfermeros. Esto va en todas las direcciones, y por eso la importancia de abordarlo desde un punto de vista interdisciplinario. Felipe, te escuchamos. Súper, gracias. Yo igual quiero sumarme a las palabras que estaba diciendo Claudio, de que nuestro objetivo acá es que logremos una conversación, aunque suene como medio de meme, no tenemos por qué estar de acuerdo con nosotros mismos. Eh, es parte de la discusión también, y es parte del crecimiento que podamos tener como observatorio, y es parte también de nuestra responsabilidad social dentro de este contexto, de que abramos espacios. Y probablemente nosotros ya hemos tenido espacios previos de conversación donde hemos tenido diálogo y hemos llegado a acuerdos y a desacuerdos dentro de este contexto. Y hay ciertas definiciones operacionales que igual son importantes de que podamos tener y que nos van a ir guiando dentro de este proceso. Hay conceptos que encontré súper interesantes de que los podamos definir. Claudio nos mencionaba que estábamos hablando desde un contexto sociosanitario, y probablemente para muchos sea un término que, ¿por qué se les ocurrió esta brillante idea de inventar una palabra nueva para decir lo que ya sabemos que es salud? Pero tiene una justificación súper importante, porque cuando hablamos desde un contexto sociosanitario, estamos teniendo en cuenta la humanización. La humanización, que también es uno de los conceptos claves que aparece acá, se centra principalmente en la persona, y la persona no solamente como una enfermedad.
que es el modelo biomédico imperante por mucho tiempo, que se ha tratado de hacer modificaciones en distintos contextos. Hay muchas experiencias que se ha tratado de hacer esta modificación, donde no se cosifica a la persona desde su enfermedad, sino que tratar de entender a la persona desde su contexto. Y cuando se utiliza este concepto sociosanitario, se está haciendo muy patente de que la persona, cuando ingresa a este sistema, no ingresa solamente a un sistema que está ligado solamente a la salud, a este proceso de salud y enfermedad, sino que es un contexto social que también es muy importante de que lo tengamos en cuenta y que está relacionado casi indivisiblemente con el contexto de salud y enfermedad. Entonces, ese concepto sociosanitario ya nos abre una primera puerta desde qué postura incluso ontológica nos estamos planteando frente a lo que es la humanización. Y la humanización tampoco no es un tema nuevo, pero tampoco es un tema antiguo. Como tal, como concepto, ha habido una evolución en los años 90. En Brasil fue la primera declaración donde la Organización Mundial de la Salud define lo que es la humanización de la salud y la humanización, por ende, por consecuencia de nosotros en la enfermería, de la humanización del cuidado. Pero se hace como una contrapropuesta a lo que estaba imperando en ese momento, que era el modelo el modelo biomédico, y que tiene bastante falencia desde esa perspectiva de mirar a la persona desde su integralidad. Aunque nosotros sabemos que desde nuestra formación de pregrado en todas las carreras de la salud y en todas las carreras sociales, nuestro foco siempre va a ser la persona. Pero a pesar de eso, existían ciertas prácticas y ciertas formas de que se enseñaba también las distintas disciplinas en la que hacía que las personas literalmente desaparecieran y lo importante fuese la enfermedad y que pudiésemos cumplir con objetivos sanitarios. Y eso también hay un grado de responsabilidad de cómo se han construido las políticas públicas en los distintos países. Y junto con eso, con estos conceptos que hemos estado comentando, el cuidado pasa a ser un elemento súper importante y que vuelve a tomar relevancia el concepto de que sea sociosanitario. Porque el cuidado no es solamente el hecho de esta relación profunda que uno pueda tener con un otro cuando un otro tiene una necesidad. Y que cada audio también lo refería frente a la compasión, que es una de las aristas del cuidado. Pero el cuidado, uno, es inherente del ser humano, nuestra estructura gregaria y cómo nos hemos conformado como sociedades, se basa en el cuidado. O sea, si no tuviésemos cuidado, no existiríamos como existimos. Tenemos estructuras sociales que están diseñadas para el cuidado. Que tengan mejor o peor resultado, eso también nos da para mucha discusión, pero tenemos estructura. La sociedad nos cuida y nosotros cuidamos a la sociedad también. Y nos cuidamos entre nosotros, nuestros tejidos sociales probablemente, y eso es un contexto social de nuestro país también, probablemente estén un poco desarmados o rotos o mal estructurados, pero la función primordial social de las estructuras que nosotros tenemos es generar el cuidado. Y la enfermería, por ende, también ha planteado entender la enfermería como un cuidado. Eso no quiere decir que los únicos que cuidan o los únicos cuidados que existen dentro del sistema de salud son de enfermería, pero sí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los cuidados son de enfermería. Más del 70% de las prestaciones de salud están dentro de enfermería y hacemos un cuidado que además es un cuidado especializado. Estudiamos una cantidad de años dentro de un proceso para poder generar estos cuidados que son altamente especializados. Pero, independiente de eso, las otras profesiones de la salud también tienen ciertos roles dentro del cuidado, así como también en enfermería nosotros tenemos roles dentro del curar. Y ahí están los dos grandes pilares que tiene nuestro sistema de salud, que es el curar y el cuidar. Y si a eso le sumamos, dentro de este sistema de salud, que el centro de todo esto es la persona, tenemos como los ejes cardinales con los que nosotros podríamos empezar a conversar sobre la humanización en salud. Este centro de la persona y cómo este curar y este cuidar lo vamos entrelazando
para que desde esta mirada sociosanitaria podamos construir un cuidado humanizado. Perfecto. Gracias, Felipe. Carla, Tamara, no sé si quieren comentar algo al respecto de lo que mencionaba Felipe. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que planteó Felipe, ¿cierto? En relación a lo que es la humanización. Claro, justamente lo que planteaba, que no es otra cosa que ver a la persona que estamos atendiendo en su integralidad, ¿cierto? Desde el punto de vista, además de biológico, emocional, psicológico, social, eh, todo el entorno que envuelve a la persona, y espiritual también. Y justamente en el sistema que todavía estamos y que todavía está presente, a pesar de que han habido avances, igualmente todavía está presente el modelo biomédico. Han habido avances con el modelo biopsicosocial, eh, el modelo familiar, de salud familiar y comunitario, también han habido avances al respecto, pero aún está presente, si vemos en las instituciones de salud, todavía impera este modelo biomédico que en el fondo reduce lo humano a lo biológico. Entonces no vemos al paciente, sino que vemos la enfermedad que tiene el paciente y no lo vemos en su integralidad. Y eso es lo que yo creo que impera actualmente o sea, es lo que vemos que impera en las instituciones de salud. Y yo creo que ese es uno de los factores que influye que también como enfermeros o profesionales del área de salud vayamos deshumanizándonos, porque estamos inmersos en un sistema, en instituciones en que nos centramos en lo biológico, en la patología, y en ese quehacer diario, constante, nos vamos alejando de la humanización y de ver los otros aspectos. Eso, que creo que eso es uno de los aspectos que influye en esta deshumanización que vamos viendo. Carla, ¿quisieras Sí, comentar algo? claro. A lo que hablaban los chicos, sus colegas, quería agregar lo que tú comentabas en la presentación con relación a esta deshumanización que viene desde la formación, que yo creo que es un tema que es sumamente importante y que es sumamente relevante de trabajar, porque siento que esta despersonalización, esto de que no veamos al otro como como una persona, viene, ¿no es cierto?, desde la academia, viene desde que somos estudiantes, ¿no es cierto? Y a veces nos pasa también lo contrario, ¿no es cierto?, que tratamos con respeto o como una persona al paciente y nos olvidamos que el colega que está al lado también es una persona y que también, ¿no es cierto?, merece respeto y que también, ¿no es cierto?, merece consideración. Y eso les pasa a los alumnos también con sus compañeros. Muchas veces, ¿no es cierto?, ya desde estudiantes se presentan estas rivalidades, estas confrontaciones que pueden llegar incluso a dilemas bioéticos, ¿no es cierto?, entre ellos. Eh, y yo siento que es parte, ¿no es cierto?, del trabajo que se debe hacer, ¿ya? Y también lo que tú mencionabas desde la docencia, ¿no es cierto?, hacia los estudiantes en todos los niveles, ¿no es cierto?, tanto de la academia en sala como desde la docencia clínica, ¿no es cierto?, cómo nos encontramos con la presencia de maltrato hacia los estudiantes y generalmente esa persona que maltrata a los estudiantes también presenta agresiones hacia sus compañeros de trabajo y cómo nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de alguna manera eh, que los estudiantes, que nuestros futuros colegas, ¿no es cierto?, sean capaces de poder sobrellevar esas situaciones y ojalá que esas situaciones no se presenten, pero en el caso de presentarse, ¿qué es lo que hago yo frente a una situación de maltrato?
Y yo creo que es donde estamos al debe, ¿no es cierto? Porque es un tema que no se conversa, que ha llegado, ¿no es cierto?, a ser un tema como tabú, porque no se habla. ¿Qué hago yo si me maltratan? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién debo acudir? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cómo se maneja, ¿no es cierto?, esto. Y parte también con lo que tú decías, con el tema del cuidado hacia mí, ¿no es cierto? Porque también parte con el tema de verme y decir, ¿no es cierto?, esto no lo puedo tolerar, esto no está bien, y no normalizarlo. Porque también nos pasa, ¿no es cierto?, que es un tema de tan hablado, no, si es que a todos nos han maltratado. A mí me pasó en la universidad, entonces es como lo común, es como lo que tiene que pasar. Hay que como aceptar, ¿no es cierto?, que el maltrato es la norma y que uno como estudiante tiene que ser maltratado para ser enfermero. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que modificar, que las que tenemos que cambiar. Y ocurre mucho, yo he trabajado en varias universidades, esto de ver muchas veces al alumno casi como un enemigo, así casi como el hay que echárselo, y no, ¿no es cierto?, con el respeto y la consideración de una persona, con las realidades y las vivencias que tiene cada uno. Entonces, como que ahí bajar el cuidado humanizado a todas las áreas, no solamente, ¿no es cierto?, cuando nos enfrentamos a los pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. Esto nosotros lo hemos conversado, ¿cierto? Y yo les pregunto, quisiera hacer una pregunta, porque por ahí apareció en Facebook, a propósito de nuestra publicación del webinar, ¿qué nos está pasando? Entonces, ¿qué nos está pasando? Que tenemos que hacer cursos de humanización, ¿cierto? O que tienen que hablarnos de humanización. ¿Qué perdimos? ¿Perdimos algo como disciplina? ¿Perdimos algo como sociedad? ¿Qué tan amplio es esto? ¿Qué crees tú, Felipe? ¿Estás muteado? Creo que hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos hace muchos años. De hecho, por algo la Organización Mundial de la Salud en su momento hace un llamado a hacer una transformación y que va de la mano también con la construcción de los estándares de calidad y los pilares de la calidad, que en realidad la calidad de la atención en salud tiene que ver también con que esté centrado en la persona. Y es una corriente mundial esta mirada de rehumanizar, o que a mí tampoco me hace mucho sentido el concepto de humanización, teniendo en cuenta que estamos trabajando desde una perspectiva humana, pero entendiendo que el concepto y a lo que va, creo que también tiene que ver con ciertas estructuras sociales, así como lo hemos estado conversando, los tejidos sociales se han roto por distintas razones, en distintos contextos. Hay una tendencia mundial de que existe la globalización y estamos cada vez más interconectados desde la virtualidad, pero cada vez estamos más desconectados desde la presencialidad. Y ese es un elemento también que es súper complejo, porque al final tú tienes un gran acceso a mucha información, a muchos datos, a una sobreexposición incluso, pero cuando tú tienes que relacionarte con un otro, eso no te ayuda, porque no tienes las herramientas para poder hacerlo. Y si a eso le sumamos que las estructuras sociales tampoco permiten eso, nosotros estamos viviendo una realidad nacional y yo creo que también es una realidad mundial de lo que ha sucedido, donde se ha cuestionado cómo están funcionando los sistemas sociales, ni siquiera los sistemas específicos de los sistemas de salud. Entonces, este concepto de cuidado y de lo que tiene que hacer la sociedad para cuidarnos y cómo nosotros podemos cuidar también a nuestra sociedad, yo creo que también es un elemento que está roto, que está quebrantado, que no está fortalecido. Entonces hay muchas aristas de esta problemática que podríamos estarla enumerando por un bastante rato, pero tiene que ver con eso. Yo creo que también tiene que ver con un llamado a reencantarnos con un concepto que, si bien es parte de lo que nosotros tenemos de formación de base en nuestros programas, pero también muchas cosas de los programas y de la formación quedan en la teoría. Y cuando no se pueden movilizar desde distintas perspectivas,
es difícil que lo podamos llevar a la práctica. O sea, sí nos dicen cuídense, cuídense, hay que cuidarse uno como profesional. En algunos momentos incluso nos dijeron, trate de no conectarse tanto con su paciente para que usted después no sufra. Y así un montón de herramientas que en la práctica te las dicen, y en el currículum descrito están, pero en la práctica ya, me tengo que cuidar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me doy mi tiempo para cuidarme? ¿Cómo me estructuro? Nuestros estudiantes en el pregrado a veces están tan sobrepasados que pasan días sin comer, sin dormir, sin tener actividades recreativas. Nuestros contextos sociales tampoco son los mejores, por lo tanto probablemente tengan que trabajar. Hay un montón de factores sociales también que están asociados, que como decía Claudio, al final esto no es que se empiecen a quemar cuando empiezan a ser enfermeros, sino que ya vienen quemados desde antes. Y tiene que ver con todos estos conceptos y con todos estos elementos que son de estructuras sociales. Entonces, hay algo que es más transversal aún que sea solamente el sistema de salud o solamente las disciplinas o carreras de la salud, sino que tiene que ver también con de cómo se ha deshumanizado la sociedad. Tú hablas de algo muy importante, Felipe, y que yo lo he evidenciado ahora últimamente en una investigación que estoy haciendo del magíster, que es de un análisis curricular. Yo digo que en enfermería, y muy probablemente pase en otras disciplinas, ya nos llegarán comentarios de ello, el hacer se está comiendo al ser, ¿sí? Y es cosa de analizar los programas de las universidades, las asignaturas que hay, todas están enfocadas para el uso, la persona, pero para la persona como el otro, ¿sí? No como yo. Entonces, una de las cosas que yo he tratado siempre de defender y siempre de luchar por poder hacer innovación y cambios curriculares es que al profesional de salud, al profesional social, se le debe habilitar para poder cuidar a otro, y esa habilitación implica primero yo aprender a identificarme, ¿cierto? Con lo esencial en mí mismo, a repararme, para luego recién poder ir a cuidar a otro. Oye, tenemos 5 años para poder habilitar a una persona de una forma muy maravillosa y que la desaprovechamos en conceptos técnicos y teóricos que, claro, son importantes, pero que pierden validez frente a un profesional que no logra ejecutarlas de forma humanizada. Y imagínense que yo siempre he llegado a esta conclusión de que cualquier persona que quiera ser un profesional sociosanitario, supongamos que no tiene ningún problema en su vida, que no ha tenido ningún trauma en su vida, aún así tendría que ser muy bien capacitado y muy bien habilitado en lo esencial para poder cuidar a otro y para poder exponerse a lo hostil que es el sistema sociosanitario, ¿sí? Turnos de 12, 24 horas y más, alteración del sueño vigilia, lidiar con distintas personalidades, tener personal a cargo, ¿cierto? Tener que también lidiar con líderes, a veces líderes negativos, fuera, ¿cierto? De además lidiar con el sufrimiento ajeno, ya es una pega grande. Ustedes bien sabrán, todos han trabajado en UTLA, nosotros tenemos una diversidad muy rica en cuanto a estudiantes de distintos tipos, y nosotros recibimos personas que vienen desde antes con daños socioemocionales, ¿sí? Y que, y que con mayor razón debiésemos prestar atención para, si no están habilitados, para poder cuidarse, cuidarlos, ¿cierto? Enseñarse a cuidar y que realmente sea algo práctico, porque ¿qué es lo que pasa en los programas educativos? Los resultados de aprendizaje o las aptitudes que describen, lo poco que señalan respecto al ser, lo exigen solamente, ¿cierto? Programas de práctica, por ejemplo, te exigen una pauta
en habilidades, ¿cierto? Y competencias en cuanto al ser. Pero son cosas que si tú las revisáis para atrás en los programas, nunca se trabajaron, ¿sí? Es como que se exige nomás, ¿sí? Entonces, estamos formando mucho, y insisto, es cosa de revisar resultados de aprendizaje y competencias de cualquier universidad, y yo creo que más del 90% de ellos está enfocado al saber o al saber hacer, y muy poco o nada al ser, y yo creo que ahí es donde estamos flaqueando como formadores, ¿cierto? Y es la importancia también de abordarlo desde ahí, desde la formación, que es lo que hemos hablado, ¿cierto? Que hemos estado de acuerdo en que probablemente, no sabemos, probablemente la formación haya sido el origen de esta violencia, ¿ya? Que, insisto, afecta a todas las disciplinas. No sabemos si es que somos el origen, las instituciones formadoras, pero al menos sí sabemos que podemos tener la opción de cortar con ese hilo, ¿sí? Y para eso son estas instancias, ojalá esto se pueda ir sumando más gente, más profesionales, más docentes y también estudiantes, que son las nuevas generaciones, y, eh, y que ya uno ve como profe ciertos problemas, ¿cierto? Ya ve a estos alumnos que se maltratan entre ellos siendo alumnos, ya ve alumnos que maltratan a docentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperamos para cuando sean profesionales? Tamara, te doy la palabra. Gracias, Claudio. Bueno, sumando lo que tú dices, claro, ahí estaba pensando, me recordaba, bueno, a Jane Watson, ¿cierto? Que es una de las principales exponentes del cuidado humanizado en enfermería. Y ella en uno de sus primeros principios lo que plantea es justamente lo que tú decías en relación al trabajo en uno mismo, al cuidarse a uno mismo. O sea, dice, para poder realmente comprender a un otro, comprenderlo en su estructura moral, en su integralidad como persona, primero debemos nosotros trabajar en nuestra propia moralidad, llama ella. Pero claro, que es también el propio trabajo interno que cada persona debe hacer para poder realmente desde ahí poder comprender a un otro en sus procesos. Y desde ahí está, bueno, las cosas que hemos hablado como trabajo interno, desde la meditación o lo que cada persona quiera hacer, el desarrollo de un arte o de una habilidad o de lo que sea, ¿cierto? Hay tantas maneras de poder conocerse y trabajarse a sí mismo, pero partir desde ahí, o sea, como profesionales debemos partir desde esa base, desde nuestro propio trabajo interno para realmente poder entregar un buen cuidado a otra persona. Y desde ahí también, bueno, el reconocernos como seres sintientes, ¿cierto? Que también creo que eso es uno de los factores, hay múltiples factores que yo creo que nos llevan a esta deshumanización para analizar, pero también uno de ellos es esto de que al reconocer, o sea, somos seres sintientes, ¿cierto? Que sentimos, tenemos sentimientos, emociones, pero muchas veces en el ámbito laboral eso se limita, se nos limita. Como que está mal visto un poco a cómo te vas a poner a llorar con el paciente o eso no puedes hacerlo, cómo controlar la emocionalidad o la expresión de los sentimientos. Hasta nosotros mismos, a los pacientes, muchas veces como no llore, no se enoje. O sea, cuando la expresión de los sentimientos es algo vital, humano, necesario. Entonces, desde esa limitación también, es que nos alejamos, creo también es uno de los factores de nuestra humanidad, ¿cierto? Nos alejamos un poco de nuestra emocionalidad, por lo tanto, de nuestra humanidad también, y ahí nos vamos un poco deshumanizando en el camino. Sí, tú mencionaste una palabra que
que es bien importante y que es como la gestión de emociones, y eso me hace recordar algo que también debemos tener en cuenta y que yo creo que vamos a seguir hablando en los próximos webinars, porque esto requiere un análisis como desde lo social, ¿sí? Un análisis muy probablemente desde el psicoanálisis, y esperamos que sean, o sea, estamos haciendo las gestiones para poder tener próximamente a profesionales de esa área para poder analizarlo más profundamente. Esto ha sido como una introducción al ciclo ya de conversatorios respecto a la violencia en los entornos sociosanitarios, pero a ver, hay algo claro que nos ha dejado las noticias últimamente y que esto también lo hemos hablado. Aparecen las noticias ahora porque hay mayor masificación de las redes sociales, pero nosotros que ya llevamos años en esto, sabemos que es algo que siempre ha sucedido, ¿cierto? En estos suicidios dentro de los espacios sanitarios, la violencia, ¿cierto? El mobbing, el acoso, en todas las direcciones, es algo que viene pre-pandemia, ¿sí? Y muchos han mencionado que esto ha sido un gatillante de la pandemia, pero la verdad es que la pandemia lo, lo elevó, ¿cierto? Pero este es un problema que venimos arrastrando hace años y que se ha ocultado siempre entre las disciplinas, se ha ocultado entre las entidades sociosanitarias, eh, y nos han hecho un flaco favor porque ahora estamos haciendo agua por muchos lados, producto de querer tapar este problema, ¿cierto? No de la mejor forma, y tenemos hoy en día profesionales que no logran gestionar bien sus emociones, que no logran gestionar bien sus problemas y terminan tomando decisiones que atentan o contra su vida o contra la vida de otro. Y, ¿Y qué tan importante es analizar esto? Yo les digo, les cuento que no sé si por ahí quienes tendrán en hijos adolescentes lo van a entender bastante bien. Lo hemos conversado también entre nosotros. Yo tengo, pues, mi pareja es profesora de colegio, un colegio que no es vulnerable, y yo les digo que el panorama de los futuros estudiantes universitarios que se nos vienen no es mejor, ¿sí? Precisamente porque son generaciones que vienen más tecnologizadas, como mencionaba Felipe, más conectadas con todo, menos con ellos mismos, y que ya, siendo incluso preadolescentes, tienen serios problemas de gestión de emociones y están con psicólogos, con psiquiatras. Yo tengo un montón de amigos, colegas, conocidos, que sus hijos preadolescentes y adolescentes están con tratamiento psicológico, con tratamiento psiquiátrico, como tratamiento, ¿sí? No, si fuera preventivo, maravilloso. Pero ahí hay un problema donde también es como objetivo de este observatorio, ¿sí? Es como, oye, tenemos que detenernos un poco, ¿cierto? Tenemos que observarnos, ver qué nos está pasando, porque estamos perdiendo habilidades que son propias de los humanos, eh, y que si no despertamos, el día de mañana no nos asustemos si en una máquina o un algoritmo nos reemplaza, porque nosotros mismos nos hemos dedicado de perder estas cualidades que nos hacen únicos como ser, ¿sí? Carlita, no sé si... Estoy pensando en lo que hablaba Tamara y tú también lo refuerzas con relación a los chicos y tiene que ver con creo que tiene mucho que ver con lo que hablaba Tamara de la gestión de la emocionalidad. Yo creo que las emociones no nos enseñaron a nosotros a gestionarlas, las hemos aprendido, yo creo, incluso en la vida adulta, ¿no es cierto? Y, y ahora yo veo la enseñanza, mis hijos se llevan por 5 años de diferencia, la mayor tiene 11 y el más chico tiene 7. Y ahí ya hay un cambio en el currículum recién, ¿no es cierto? Yo con el pequeño vi hablar de las emociones, de la expresión de las emociones. Nosotros nos complicamos, ¿no es cierto?, con la tristeza, no, nos abruma el tema de la pena, cuando vemos llorar a un paciente, cuando vemos llorar a un alumno, ¿no es cierto? Y olvídate de la rabia. O sea, la rabia es un sentimiento que no se puede expresar. Uno tiene que hacer, ¿cómo te vas a enojar? O sea, tú no te podrías enojar frente a una situación porque la rabia está muy mal vista.
Entonces, el poder trabajar las emociones, el poder expresar las emociones desde un contexto sano y el aprender a gestionar las emociones desde un contexto sano, como las emociones que son lo normal que son, sentido. Somos personas, ¿no es cierto? Es parte del trabajo que tenemos que hacer. Y yo creo que claramente, y por eso generalmente mi acento va a ese lado, o sea, si aprender o a enseñar, ¿no es cierto?, a gestionarme, a gestionar como persona para lo que tú decías, o sea, formémonos para poder cuidar, ¿no es cierto? Formémonos para poder cuidar, porque ni siquiera, ¿no es cierto?, lo que tú decías, ni la persona más sana, a la que nunca le ha pasado nada en la vida, es un trabajo que implica el cuidado. Entonces, es un trabajo que no es sencillo, es un trabajo que significa, ¿no es cierto?, tener una formación también desde, debiese significar tener también una formación desde lo humano, desde de qué me pasa a mí cuando veo a un otro que está sufriendo y cómo gestiono yo lo que a mí me sucede y cómo también ayuda al paciente, ¿no es cierto?, a gestionar desde esa emoción también, ¿no es cierto?, qué es lo que le está sucediendo a él. Exactamente. Ya nos quedan pocos minutos como para ir cerrando. Tamara, quizás como comentar algo sobre esta publicación que hizo la Universidad de Chile hace poco respecto al tema de la salud mental en enfermería. Quizás podamos comentar algo al respecto al género, algo muy a esta teoría de género, ¿cierto? Respecto a la causa del problema de forma muy somera, porque probablemente lo vamos a profundizar en el webinar que viene. Sí, bueno, de manera muy general, claro, habla de cuáles son los como facilitadores, ¿cierto?, para la violencia laboral. Y dentro de estos facilitadores que podemos encontrar, bueno, uno de ellos es ser parte del estamento de enfermería, o sea, ser parte del estamento de enfermería es un factor de riesgo de salud mental y de recibir violencia laboral, y eso principalmente tanto por el género propiamente tal, como por también las características propias del cuidado. Y en relación, bueno, al cuidado en general, se ha visto que aquellos puestos de trabajo que tienen mayor incidencia de violencia laboral son aquellos que tienen que ver con prestar servicios a otros. Entonces, desde ese punto de vista, el cuidado, ¿cierto?, que es prestar un servicio a otro, se ve como subordinado, por lo tanto, tiene una mayor riesgo de presentar violencia laboral. Y por otra parte está el género presente, en el cual el género, bueno, históricamente se ha impuesto o atribuido de alguna manera el cuidar a la mujer, el cuidado en general, el cuidado de los niños, el cuidado a adultos mayores, a discapacitados, a enfermos. Por lo tanto, el cuidar está muy ligado al rol de la mujer dentro de la sociedad. Y eso se ve también, ¿cierto?, en la enfermería. Ahora, el problema no es tanto del cuidar, ¿cierto?, en sí, sino cuál es el valor que le damos a eso en realidad. Cómo valoramos el cuidado de otros y en la sociedad que estamos, ¿cierto?, en la cual estamos en una sociedad patriarcal que valora más otros aspectos, no valora suficientemente el cuidar. Y en ese no valorar, entonces se genera una diferencia, ¿cierto? Una desigualdad que hace que las enfermeras, que la mayoría son mujeres que prestan un servicio de cuidado, puedan tener un mayor riesgo de violencia laboral. Eso como a grandes rasgos. Sí, es interesante esa perspectiva porque también lo hemos conversado en alguna vez momento entre nosotros y con Felipe coincidimos en que nosotros, ¿cierto? Como hombres, tanto en nuestra formación como después como profesionales,
hemos percibido que a nosotros los hombres se nos maltrata menos que a las mujeres, ¿sí? Y que las maltratadoras de estas colegas o compañeras son también mujeres. Entonces, hay un tema de género ahí que va a ser importante analizar como profundamente con un sociólogo, con un psicoanalista, y que esperamos que sea una grata invitación para que puedan seguir escuchándonos y seguir reuniéndonos con nosotros. Estas conversaciones van a ser de gran aliento. Hay un referente de la humanización en España que se llama Gabriel Heras. Tiene un TED que es muy bueno. Yo se lo hago ver, hago que lo vean mi estudiante STENS. Se llama Gabriel Heras con H. Heras con H. Él es el fundador de una fundación que se llama UCI con H, y él partió humanizando la unidad de cuidados intensivos. Y este TED habla de ello. Y él dice que para humanizar hay que tener humanos. Entonces, no podíamos partir de otra forma en este tema, ¿cierto?, de la humanización del cuidado, sino es antes poder hablar profundamente y a lo mejor en varios capítulos sobre qué nos está pasando a nosotros, ¿cierto?, los humanos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para poder rehumanizarnos? Porque recién desde allí vamos a poder ir a humanizar espacios, ¿cierto?, a humanizar procesos, y en consecuencia eso va a chorrear, ¿cierto?, hacia los usuarios y usuarias. ¿Algo más que quieran mencionar? ¿No? Estamos en la hora ya. Chicos, muchas gracias nuevamente por su tiempo. Ha sido muy agradable conversación. Eh, Vamos a seguir reuniéndonos, así que dejamos a todos invitados a este proyecto. Escríbanos al Instagram si es que quieren unirse, representar alguna institución, tanto educativa como sanitaria, y poder compartir con nosotros también en reuniones que vamos a tener como de mesas más prolongadas, sobre cómo generar protocolos, etcétera, etcétera. Estamos abiertos a recibir de todas las disciplinas sociosanitarias, ¿ya? Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que nos van a ver desfasadamente probablemente, porque lo vamos a subir ahí a nuestras redes sociales. Tamara, Felipe, Carla, muchas gracias. Un abrazo, nos estamos viendo. Muchas gracias, que estén bien. Que tengan Gracias, buena noche. chao. Buenas noches.